Buenos días, hermanos. Espero que estén bien por la gracia del Señor. En esta mañana vamos a meditar en el libro de Efesios, capítulo 4, el versículo 2 y 3. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Este capítulo 4 de Efesios habla sobre la unidad del Espíritu. Aquí explica, primero, que hay que tener humildad y mansedumbre. Luego de tener esto, dice, soportándoos con paciencia unos a otros en amor. Y también el versículo 3, hay que tener diligencia, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. En otras palabras, teniendo humildad, mansedumbre, también templanza, ¿no? Paciencia, allí puedes soportar a los demás. Cuando soporta a los demás, es lo mismo estar haciendo la unidad en el vínculo de la paz, a través del poder del Espíritu. En otras palabras, ¿cómo podemos guardar la unidad en la iglesia? Es teniendo todas las cosas en común. Si vemos el versículo 4 dice, un cuerpo y un espíritu. En el versículo 5 dice, un Señor, una fe, un bautismo. Y el versículo 6 dice, un Dios y Padre. Es decir, aquí salen muchas características que debemos tener todos en común. Pero ¿por qué algunos totalmente destruyen la unidad y la paz en la iglesia? Primero, falta humildad y mansedumbre. Segundo, no tiene paciencia, no tiene templanza. Y tercero, y más grave, podría ser que no tiene las mismas cosas en común. No tiene un cuerpo, un espíritu, un Señor, una fe, un bautismo, un solo Dios y Padre. Pero no es de sorprendernos, esto desde la iglesia primitiva también había muchísimos problemas. Por eso el apóstol Pablo ha dicho que ellos son niños fluctuantes. Como dice aquí mismo, capítulo 4, versículo 14, para que yo no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Habían engañadores, burladores, todos ellos eran niños fluctuantes. Es decir, para poder cumplir esta palabra, guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, tenemos que tener todas las cosas en común. Y también debemos nosotros ver con claridad todas las cosas espirituales de Dios. Por lo tanto, debemos tener buena vista espiritual. Quiero contar algo. Había una vez un hombre que tenía un problema de miopía. Miopía, no podía ver bien, ¿no? Esta persona era experto en arte, para ver cuadros pintados por famosos. Una vez yendo a ver muchos cuadros que se presentaban en un palacio, él fue con sus amigos y su esposa. Pero él tenía este problema de miopía y olvidó sus lentes. Pero él de todas maneras fue a este lugar. Y parándose en un cuadro, él comenzó a expresar lo siguiente. Primero dijo, me parece que es un cuadro de cuerpo entero. Y comenzó a criticarlo. En primer lugar dijo, parece que lo han pintado bruscamente. Tiene una ropa no adecuada y andrajosa. Y comenzó a hacer muchas críticas y murmuraciones de aquel cuadro. Pero su esposa, viendo esta situación, tomándolo aparte, le dijo, cariño, estás frente a un espejo. ¿Qué les parece? Realmente la psicología dice que el echar la culpa a los demás es una forma de defensa. ¿Para qué? Para guardar nuestro error. Por eso siempre queremos echar la culpa a los demás. Eso es falta de ver las cosas espirituales de Dios y ver con el amor de Dios. Imaginemos que nos pasa este acontecimiento. ¿Qué vergüenza tendríamos? Pero no es de preocuparnos. Esto sucedió desde la creación. Cuando Dios le preguntó a Adán,
¿has comido del fruto que te mandé que no comieses? Adán echó la culpa. ¿A quién? A Eva. La mujer que me diste por compañera, ella me dio. Y Dios también preguntó a Eva, ¿tú has dado a tu marido el fruto prohibido? Y Eva dijo, yo no, fue la serpiente. Por eso así, rechazar nuestra propia culpa y echar la culpa a los demás, podríamos estar ciegos espiritualmente. En otras palabras, tener oscuridad, estar en tinieblas. Aquí mismo Efesios capítulo 4, el versículo 18 dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Aquí, teniendo el entendimiento entenebrecido, es decir, en oscuridad, en tiniebla. Por eso, hermanos, guardemos, por favor, esa unidad del Espíritu, es decir, guardemos irreprensiblemente ese cuerpo santo que es el cuerpo de la Iglesia. Primero, teniendo humildad, mansedumbre, es decir, templanza, paciencia. Allí podemos soportarnos unos a otros. Para que no seamos niños fluctuantes, tenemos que ver bien, claramente, sin espejismos, las cosas espirituales de Dios. Solamente así no podemos caer en este entendimiento entenebrecido, es decir, en oscuridad y tinieblas. Espero que tengan un buen fin de semana en cada una de las iglesias y mucho ánimo a todos los hermanos. Nos vemos la próxima invitación, si el Señor lo permite.